Es poco después de Navidad, el 27 de diciembre de 1983. El preso turco Ali Akça, condenado a cadena perpetua en Italia por el intento de asesinato del Papa Juan Pablo II, recibe la visita menos probable e imaginable. Se trata del mismísimo Papa de 63 años. Le pregunta al hombre que quiso despedirle 2 años y medio antes si habla italiano, y cuando obtiene una respuesta afirmativa, se sienta a su lado y habla con él. ¿Sobre qué? Ninguno de los dos lo revela nunca. Tras la reunión, el Papa declara: todo el mundo dice que Ali Akça es un asesino profesional. Eso significa que no fue iniciativa suya. Alguien más se lo inventó y dio las órdenes. ¿Quién fue ese otro? Solo podemos adivinarlo hasta el día de hoy. El futuro Papa Karol Wojtyła nació en 1920 en la ciudad polaca de Wadowice. Su padre era oficial del ejército y su madre, maestra. Pasó su infancia como muchos otros niños. Era buen estudiante, le gustaba hacer deporte y jugar al fútbol. A los 8 años murió su madre y a los 12 su hermano mayor, Edmund, médico, al que admiraba mucho. En el instituto conoció probablemente al único amor de su vida, una chica judía del barrio. En 1938 ingresó en la Universidad de Cracovia. Allí estudia filología y varias lenguas extranjeras. Al final aprende 12. También recibió instrucción militar, pero se negó a tirar. Tras la ocupación alemana tuvo que trabajar primero en una cantera de piedra y luego en una fábrica química. En 1941 murió su padre y Karol, de 20 años, empezó a pensar en la carrera sacerdotal. Se matriculó en el entonces ilegal seminario. Se unió a la resistencia antialemana, ayudó a los perseguidos y contribuyó al rescate de varios niños judíos. 2 veces estuvo a punto de perder la vida. La primera, al ser atropellado por un coche, y la segunda, al escapar por los pelos de una redada de la Gestapo. Después de la guerra, comenzó su carrera eclesiástica. En 1946 fue ordenado sacerdote y con solo 38 años, el Papa lo nombró obispo. Se convirtió en el obispo más joven de toda la historia de Polonia. Siguió el mismo ritmo asombroso. Solo esperó 5 años para el cargo de arzobispo y otros 4 para el de cardenal. A principios de los años 70 tenía 50 años y ya era en el Vaticano uno de los cardenales más influyentes y respetados. Y entonces llega el azaroso año 78. Entonces muere el Papa Pablo VI y otro italiano, Juan Pablo I, es elegido en su lugar. Pero muere inesperadamente apenas un mes después de su elección. Se especula con que fue envenenado. Otros 2 italianos optan a la silla papal vacante, los arzobispos de Génova y Florencia. Pero como ninguno de los 2 pudo conseguir para sí la mayoría necesaria, el nombre del cardenal polaco, Wojtyła, entró en juego como compromiso y salida de la crisis. Wojtyła obtuvo 99 de 111 votos en la 8ª vuelta de la elección y se convirtió en el Papa número 264. Pero, sobre todo, el primer Papa no italiano desde 1523 y el primer Papa eslavo de toda la historia. Karol Wojtyła pasaría los 26 años restantes de su vida como Papa Juan Pablo II. Se convertiría en uno de los jefes de la Iglesia Católica más respetados no solo del siglo XX, sino de todos los tiempos. Sobre todo, tuvo una influencia incuestionable en la caída de los regímenes comunistas de Europa Central y Oriental. Su primer viaje a Polonia en 1979, en el que expuso sus ideas ante multitudes de cientos de miles de personas, ya ha pasado a la historia. Cuanto más le amaban unos, más le odiaban otros, y así llega el fatídico 13 de mayo de 1981.
2 años y medio después de su elección, Juan Pablo II atraviesa la Plaza de San Pedro en su limusina abierta, bendiciendo a los espectadores. Un hombre armado aparece entre la multitud, pistola semiautomática en mano, y antes de que nadie pueda detenerle, dispara una serie de tiros. 4 de ellos alcanzan al Papa. El asesino turco, Ali Akça, es detenido y el Papa es trasladado al hospital. Ya ha recibido la extrema unción, pero tras la operación su estado empieza a mejorar rápidamente. Atribuye su curación a la Virgen de Fátima, que el 13 de mayo estaba a punto de aparecerse por primera vez a 3 niños de Fátima en Portugal, poniendo en marcha una serie de acontecimientos que hoy se consideran el milagro más famoso del siglo XX. Se dice que la Virgen incluso predijo a los niños el ataque al Papa. A Ali Akça se le ocurrieron entonces varias versiones contradictorias sobre quién estaba detrás del asesinato, desde el KGB, pasando por el régimen islamista de Irán, hasta círculos conservadores dentro del Vaticano. Lo que era cierto, solo lo sabía él, y después de la reunión de 1983, tal vez incluso el Papa. En cualquier caso, Juan Pablo II perdonó a su asesino, y gracias a ello, Akça acabó saliendo de la cárcel, y ahora es un hombre libre. Pero volvamos a Juan Pablo II y al modo en que dirigió la Iglesia Católica, porque en muchos aspectos fue único. Por ejemplo, hizo más viajes que ningún otro papa en la historia. Viajó literalmente por todo el mundo, incluso a los países más atrasados, predicando a enormes congregaciones en iglesias, en espacios abiertos, en estadios. 4 millones de personas asistieron a sus sermones en Manila, en Filipinas. Y en sus apariciones nunca tuvo miedo de criticar a los poderes locales y defender a los que normalmente no tienen mucha voz. Otra de sus especialidades fueron las canonizaciones. Durante su pontificado, canonizó a casi 500 personas y beatificó a más de 1.300. Eso es más que todos sus predecesores juntos. Asumió que la santidad no debía ser accesible solo a los líderes prominentes de la Iglesia, sino también a la gente corriente. Juan Pablo II también hizo mucho por la reconciliación con otras religiones y otras iglesias cristianas. No siempre tuvo éxito. Por ejemplo, nunca llegó a realizar su ansiado viaje a Rusia por la oposición de la Iglesia Ortodoxa de ese país, pero en muchos casos consiguió acabar con años de hostilidad. Merece mención su oposición a cualquier tipo de guerra, humillación e injusticia. Presentó una serie de disculpas por los errores de la Iglesia Católica en el pasado, por su participación en la trata de esclavos, por su papel en la denigración histórica de la mujer o por la inacción de la Iglesia durante el Holocausto. Juan Pablo II aportó un nuevo pensamiento a la Iglesia Católica en muchos ámbitos. Por otra parte, en ciertas cuestiones se mantuvo en posiciones conservadoras. Se trataba del concepto tradicional de la familia, que a sus ojos debe estar siempre formada por un marido, una mujer y los hijos. Se oponía al aborto, a la contracepción, incluido el preservativo, por el que fue muy criticado durante la epidemia de SIDA. En los últimos años de su vida, el Papa tuvo graves problemas de salud, aquejado de la enfermedad de Parkinson y de artritis. Murió en el Vaticano el 2 de abril de 2005 a la edad de 84 años. Las últimas palabras por un hombre que cambió la Iglesia Católica y el mundo fueron pronunciadas en su polaco natal. Fueron las siguientes: «Déjame ir a la casa de mi padre».